Antes de empezar, como siempre inicio, hay muchas preguntas con las cuales empiezo como a armar esas prédicas. Y hace como 15 o 20 días atrás, cada vez que escuchaba al pastor hablar sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, cuántos somos los hijos de Dios, cuántos sabemos que somos esos embajadores del reino del Señor, y pensaba en todas esas cosas, pero mientras me sentaba ahí atrás había un lapsus de palabra, había como ese pensamiento o esa idea, pero ¿qué nos identifica a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué me identifica a mí como hijo de Dios? Y tantas cosas que hemos aprendido en cada servicio, en cada palabra que el pastor ha podido dar, y eran tantas cosas que yo decía, Señor, a veces creo que uno toma una cosa y deja de hacer la una y se le olvida la otra, pero no entendía cómo definir esa identidad con Dios. Y de pronto en muchas de nuestras ocasiones o en muchas de nuestros pensamientos está en que, bueno, yo soy un hijo de Dios, soy obediente, pero son tantas áreas y circunstancias en las que nosotros vivimos. No solamente hablamos de un hogar, no solamente hablamos de la iglesia, sino hablamos aún de nuestro trabajo. Entonces son muchos los puntos en los cuales nos movemos. Y yo me preguntaba, ¿qué identidad tenemos en cada uno de esos puntos? Porque hemos hablado mucho y hemos visto mucho cómo de pronto en la iglesia podemos ser unos y cuando salimos de pronto somos otros, o cómo en la iglesia hacemos unas cosas, pero cuando salimos se nos olvida. Entonces empezaba a preguntarme ese punto de identidad, ¿cuál es mi punto de identidad? Y yo con esa palabra duré mucho tiempo, identidad, y yo decía, bueno, identidad, si yo hablo de identidad, ¿a qué se refiere identidad? ¿Qué me trae identidad a mí? Entonces yo quiero que cada uno piense qué es identidad. Mientras yo pensaba cuál es mi identidad, yo decía, bueno, hay muchas cosas que definen identidad. Si yo le digo, llegó la policía, me dice, bueno, muéstreme su identidad. ¿Ustedes qué muestran? La cédula, ¿verdad? Entonces es un caso diferente, es una situación diferente. Entonces empecé a pensar en tantos casos que vivimos con nuestra identidad. Si yo muestro una cédula, no sé quién tenga una cédula en sus manos que me pueda permitir un minuto. Si yo muestro una identidad o resumo mi identidad en esto, ¿sí? Aquí ¿qué hay? Información, lo más importante, lo que es sumamente necesario, como el nombre que le identifica. ¿Qué me identifica? El nombre. Si yo no tuviese nombre, ¿cómo me van a llamar? O hey, no, ¿sí? Pero a cambio, si yo tengo un nombre, Tatiana, por favor, o Tatiana, o Diego, o sí, tenemos una identidad definida. Entonces, si yo tengo esto, que es un papel que define mi identidad y que tiene ciertos datos importantes como mi nombre, un número con el cual me registran y es un número único, no hay más números que se repitan como ese, y ahí está el nombre, está el número único que tengo, está mi procedencia, cuál es mi nacionalidad, mi fecha de nacimiento, también está su estado civil, ¿sí? La huella, mi foto, tipo de sangre, cualquier accidente, son cosas requeridas. Y si yo entonces pensaba en una identidad o mi identidad aparentemente está resumida en una tarjeta, pero tiene mucho de mí. Es más, ¿qué se puede hacer con una cédula? Se sacan préstamos, se fían personas y muchos procesos legales en lo físico, en lo terrenal. Y no solamente pensaba en eso, pensaba, bueno, listo, está mi identidad física, hablándolo solamente en un papel, pero también está mi identidad en lo personal, lo que me decían. Yo me identifico, ¿por qué? Por ejemplo, Yudeima, que sonríe mucho, no, eso, llame a la muchacha allí que me arregla el cabello, sí, la muchacha que sonríe mucho, es una identificación, de pronto es una característica y un atributo, pero me están identificando. Entonces pensemos en tantas cosas que nos pueden definir una identidad. En lo físico, hasta el momento no estamos hablando nada espiritual. Si nos ponemos a analizar, eso era lo que yo pensaba, o sea, Señor, si en ti debemos tener una sola identidad, porque somos hijos de Dios, o sea, debemos ser lo mismo en todo, ¿por qué nosotros salimos y hacemos otras cosas? Sí, porque yo no les puedo decir, ustedes son los únicos, ¿no? Muchas veces uno se comporta de manera diferente,
O a veces uno sale y no saluda y es un problema. Para mí de pronto no es un problema, pero para otra persona sí. Entonces, eso es ese montón de ideas. Yo decía, pero si es así en lo físico, ¿cómo será en lo espiritual? Entonces empecé a pensar y de ahí se me vino a la cabeza la idea de la cédula. Una cédula me define mi ciudadanía, el nombre que tengo. Entonces, mi cédula, ¿qué define? Hablándolo en lo físico, define mi ciudadanía, de dónde provengo, de Colombia, de Venezuela, de Perú, ¿sí? Todos los países que podamos, pero define mi ciudadanía. El nombre representa lo que soy, pero no solamente representa Tatiana, no, representa a la familia de mi papá y representa a la familia de mi mamá. Ahora sí quiero que llevemos eso a nuestra parte espiritual. Entonces, en lo espiritual, nuestro nombre físico está, pero el nombre que tenemos como hijos de Dios, realmente es lo que estamos reflejando, es lo que estamos entregando, es lo que la gente dice, ay, allá va el cristiano o el evangélico, pero no lo dice por mal, sino lo dice porque se refleja, porque esa es la identidad que tú has creado. O ¿cuál es nuestra procedencia? En días anteriores el pastor hablaba y el tema era ciudadanos y embajadores del reino de los cielos. Hablo de lo mismo. ¿Cuál es nuestra nacionalidad como hijos de Dios? Yo no provengo solamente aquí en la tierra de mi papá y mi mamá. No soy solamente colombiana, no. Si yo hablo del campo espiritual, somos hijos del Rey de Reyes. O sea que somos embajadores del reino de Dios. Entonces, quiero que pensemos en eso. Quiero que pensemos inclusive en cada compromiso que hemos hecho, adquiriendo esa nacionalidad. El pastor en testimonios decía que cuántas personas se van para Estados Unidos y quieren tener esa nacionalidad y hacen tantas cosas por tener esa nacionalidad, y cuando ya la obtienen, ¿cómo se sienten ellos? Y quiero que nos preguntemos a nosotros, ¿yo tengo la nacionalidad de Dios? Porque la nacionalidad de Dios es gratuita, ya está dada. Nosotros somos los que decidimos si la tomamos o no. ¿Y cuánto luchan esas personas por una nacionalidad, por un papel? ¿Cuánto estás luchando tú por la nacionalidad en el reino de los cielos? Una nacionalidad eterna, de vida eterna, porque como lo sabemos, estamos aquí de paso, somos extranjeros. Quería preguntarles eso, ¿qué tanto dices que eres ciudadano del reino de los cielos? ¿Llevas esa nacionalidad en tu corazón? ¿Eso es lo que te está identificando allá afuera, en la calle, o en tu trabajo, en la casa, en la iglesia? ¿Tienes una sola identidad con esa nacionalidad? Porque aquí en Colombia hemos visto muchos casos que colombianos tienen cédula venezolana, pero no es de buena procedencia. Fue como quien dice un duplicado o algo sacado ilegal. ¿Nosotros pretendemos hacer eso con Dios? Decir, sí, somos cristianos, pero realmente no tenemos esa nacionalidad, realmente no tenemos ese título de hijos y embajadores del reino de los cielos. Quiero que vayamos a Efesios 2. Dice en Efesios 2, del 1 al 9. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Llevémosla a nuestra vida. Si nosotros llegamos a los pies del Señor, no es porque estuviéramos bien, o porque nací y soy cristiano y me mantengo, sino porque de una u otra manera hay esa necesidad de buscar de Dios. Siempre va a haber una necesidad de aprender de Él, de tener esa paz, esa tranquilidad, de encontrar lo que no encontramos en el mundo. Y si nosotros llevamos ese Efesios 2 a nuestra vida, inclusive yo encontré los títulos en la NBI, el título es La vida en Cristo, y en la Reina Valera dice salvos por gracia. Y de pronto los títulos, yo cuando los vi yo decía, pero la vida en Cristo y salvos por gracia, entonces como que me complementa más bien una palabra. Y seguí mirando más adelante y encontraba que en Efesios 2, del 1 al 8, es como ese partir de la historia en nuestra vida también. Es como ese resumen de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros llegamos a los pies del Señor cuando estábamos muertos. ¿Dónde estábamos? En el mundo. No había vida en nosotros. Nosotros llegamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Nosotros llegamos a que el Señor nos lavara, nos limpiara, nos restaurara, nos sanara. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados.
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y si yo sigo leyendo, entonces cuando estábamos en el mundo, éramos pecadores, desobedientes. Entonces, ¿qué pasa? Llevémoslo a nuestra identidad. ¿Qué pasa si mi identidad como hija de Dios no es como una hija o un hijo de Dios, sino mi identidad cambia allá afuera en el mundo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y me salgo y quiero volver a entrar. ¿Cómo pretendemos tener doble identidad? Como hijos de Dios y como no hijos de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Cuántos hemos sido así? ¿Y ahí qué estaba pasando? Perdí mi identidad con Dios. No era una hija, o sea, somos unos hijos de Dios, pero yo puedo decirlo de palabras para afuera, pero lo que estamos haciendo no es así. Entonces, llevémoslo a nuestro campo espiritual. Si yo estoy con Dios bien, no quiere decir que no tenga problemas, porque no es así. Vamos a tener problemas y dificultades, pero si yo estoy con Dios bien, ¿a qué me voy a regresar al mundo? ¿Qué tengo que ir a buscar allá? Si no hay nada, perdería mi identidad totalmente. Entonces, cuando yo estoy aquí bien con Dios y quiero regresar al mundo, ¿de quién son esos impulsos? ¿De Dios? Esas decisiones, aún está Dios ahí en medio de ellas. Dios no nos impulsaría a regresarnos a un lugar donde Él nos sacó. Entonces, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿A qué nos regresamos al mundo? A vivir por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Por qué hoy en día los cristianos se regresan al mundo? Porque no queremos obedecer, porque queremos hacer las cosas no como Dios las dice, sino como yo creo y como yo pienso, y si Él no lo hace como yo quiero, entonces pues me voy. ¿Y quién pierde? ¿Dios? Entonces volvemos a lo mismo, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí se marca esa mitad, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Todo esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y aquí hay algo muy importante que quiero que nos centremos en esa palabra. De pronto, hoy al iniciar el servicio, ahorita Michael mientras hablaba, han escuchado mucho esa palabra gracia, y gracia, y gracia. Y no es gracia de agradecimiento, sino es que hace tiempo atrás escuchaba la canción de Gracia Sublime. Cuando la escuché por primera vez, esa canción me impactó muchísimo, porque yo trato de referenciar las letras de la canción con algo que yo haya visto. Y yo decía, ¿cómo defino gracia sublime? ¿Qué es gracia y que sea sublime? Me imagino que es algo suave, delicado, pero gracia. Y yo era gracia, y bueno, siempre pasó así, pero nunca me di a la tarea de mirar eso. Y mientras leía Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Y qué es gracia? Y tal vez, como lo dicen, no merecíamos que Jesús hubiese pagado ese precio, pero la gracia de Dios en su infinito amor hizo que Él diera ese regalo por nosotros. Yo les pregunto, esa gracia que el Señor dio sin merecernos, si yo hablo de que el Señor dio gracia, ¿a quién dio el Señor? Dios entregó a Jesús, y Él entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos acceder a esa gracia de amor,
a esa gracia de misericordia para ser salvos, para darnos el mejor regalo. Entonces fuimos salvos por esa gracia. Y vuelvo al título que les leía. De pronto en Efesios 2, el título que aparecía en la versión NBI era La vida en Cristo. Y cuando yo la leí en la versión, la de Reina Valera, yo decía, salvos por gracia. Y yo, cuando leí Efesios, entendí por qué la vida en Cristo. Porque si no hubiese sido Cristo el que dio su vida por nosotros, no hubiésemos podido contar con esa gracia a la cual tenemos acceso hoy, y fuimos salvos por esa gracia, por ese regalo que Dios entregó. Y es a eso lo que definimos gracia. Y lo que decía Diego, gracia es algo que tal vez no merecemos o no merecíamos. Y si lo llevamos a nuestra identidad, ¿cómo nos identificamos en medio de ese Efesios? Si llevamos nuestra vida allí, nosotros estábamos en el mundo, hicimos muchas cosas, pecamos, fallamos con Dios, pero volvimos. Y es allí, cada vez que yo digo, Señor, me acerco al trono de la gracia, o sea, yo digo, de verdad que es como cuando yo me acerco a una fuente de agua, que usted está como en un desierto, pero usted se acerca a esa fuente de agua donde usted tiene sed y toma y se la bebe, con esas ganas de tomarse eso. Es lo mismo, y es eso, o sea, cada uno de nosotros que pensemos y llevemos eso a nuestra vida, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos actuando conforme a los poderes del mundo, eso era lo que nos estaba identificando. Aún no hablemos del pasado, porque muchas veces nosotros nos regresamos a ese mundo, y vuelvo a lo mismo, queremos tener esa doble nacionalidad, aquí y allá. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué te regresas al mundo si estás perdiendo la identidad que ya ganaste en Dios? Como les decía en Efesios 2:8, aquí podemos resumir nuestra vida antes de conocer a Jesús y después de conocerlo. Cada uno de nosotros teníamos esa identidad. Tal vez en ese tiempo era doble, como me pasó a mí. Era esa doble identidad porque no sabía si estar o no estar. O si estaba era por otras cosas. Tenía esa doble nacionalidad en el reino de los cielos. Pero gracias a Dios, y a través de ese cambio llega a esos momentos y ese punto donde uno ya tiene que tomar decisiones, porque es que no solamente está en juego la nacionalidad suya. Si yo les decía que en el nombre aparece mi nombre y mis apellidos, les decía que traigo una generación y otra generación. Si mi nacionalidad en lo espiritual está siendo doble, yo que estoy creando para mis hijos, yo que estoy forjando para mis hijos, ¿qué voy a forjar para mis hijos? ¿Y cómo espero que mis hijos más adelante no vayan a ser de doble nacionalidad? Hablándole del reino de los cielos, ¿cómo espero que mis hijos más adelante no se vayan a perder? Así que clase de ejemplo estoy dando yo. Y en Efesios 2:8 es el resumen, en ese pasaje se resume el significado de la gracia de Dios. Es su bondad, es su favor inmerecido y el amor que es dispuesto a perdonar, el verdadero amor. Pero a través de quién nosotros logramos esa gracia. Fue Jesucristo el que vino y pagó el precio. ¿Quién lo dio? Dios. Dio a Jesucristo y Él pagó el precio. A través de Él es que nosotros accesamos a esa gracia, a ese amor. Él es la llave, Él es la puerta. A través de ese sacrificio que hizo al entregar su vida por nosotros. Y si Dios dio su mayor regalo por gracia, por amor, ¿cómo estamos nosotros actuando con ese regalo? ¿Qué lo hicimos? ¿Dónde está? ¿Tenemos una nacionalidad, una identidad definida? ¿O estamos con doble nacionalidad o queremos tener una nacionalidad cuando realmente ni sabemos qué es lo que estamos haciendo? Dice también en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Ahí no solamente vemos la gracia, sino la verdad. Y como hablábamos en servicios anteriores, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siempre lo hemos sabido y como lo dice el Paz, son principios básicos de un cristiano. Pero entonces, añadido a esa gracia, si yo voy al trasfondo, esa gracia es obediencia, esa gracia es amar a Dios, esa gracia es creer en Dios y nos lleva a todo lo que hemos aprendido durante este lapso de tiempo. Y volvemos a un principio muy básico y sigo recalcando sobre el principio de la verdad. Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Y esa verdad a la cual accedimos, ese camino al cual accedimos es a través de Él. ¿Sí? Yo no puedo, también hagamos de cuenta
Digamos, yo le digo, Jesús, yo estoy contigo, tengo una identidad contigo, pero soltarme y volverme a agarrar, soltarme y volverme a agarrar. No. Es como decir, no sé, yo estoy casada, ¿sí? Pero me suelto de mi esposo y me voy con el otro. Y después cuando peleo con el otro me vengo con mi esposo. No tiene sentido, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué pretendemos hacer eso con Dios? Porque nosotros pretendemos tener esas dobles identidades. Buscando más definiciones de qué era gracia, decía que era un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concepción gratuita. Y el Señor, ¿cómo nos dio eso? Como un regalo. Él no dijo, no, tienen que pagarme cierto precio, no. Él lo dio por amor. O sea que un sinónimo de gracia es amor. Y si hablamos de amor, hablamos de Dios. Y es una cadena, paso a paso o capítulo a capítulo que uno va leyendo, ahí va agregando una cosita más, así como lo hacemos con la cédula. Tiene el número de la cédula, tiene el nombre completo, sus apellidos. Y si usted empieza a ver más allá de lo que hay en la cédula, no solamente hay un nombre y un número, hay mucha información que lo identifica y esa información es sumamente importante para su identificación. También decía que en la gracia es sinónimo de perdón, afabilidad y un buen modo en el trato de las personas. Hablamos también de sinónimos y dice benevolencia y amistad con alguien. Y hace unos días atrás el Paz, cuando hablaba en la prédica y nos preguntaba, ¿conoces a Dios o Dios te conoce a ti? Y esa definición por eso la puse, porque yo decía benevolencia y amistad con alguien, y cuando yo armo una amistad con alguien es porque yo lo distingo, porque yo lo conozco, ¿sí? Y yo llamar a una persona amigo, en lo personal mío, yo decirle a alguien es mi amigo es porque tengo demasiada confianza en esa persona. Entonces yo les pregunto en esta noche, ¿el Señor estaría dispuesto en esta noche con nuestros actos o con la identidad que yo tengo a decir, Él es mi amigo? Cada uno de nosotros preguntémonos, o sea, si tuviésemos aquí el Señor diría, o que pasara aquí y decía, no, Judeime es mi amigo, Jason es mi amigo, o Diego es mi amigo, o Tatiana es mi amigo, o Jesús Alexis es mi amigo, y yo meto las manos al fuego por él, porque mi identidad la tiene él. Y a eso también quiero ir. Cuando hablamos de gracia, no solamente hablamos de lo que nos están dando, sino yo para qué pido gracia, para qué cada uno de nosotros pedimos esa gracia, qué queremos hacer con esa gracia que el Señor nos está entregando. Romanos 3:21. También encontré otra definición que dice, la palabra gracia es traducida en griego como charis, que significa favor, bendición y bondad. Ha sido dos situaciones, la de esa señora y la que pasó en Competencia y la que pasó con mi amiga, las cuales me han hecho pensar tanto en esa gracia de Dios. Y vuelva a lo mismo, no es como yo quiero ni cuando yo quiero, sino es cuando el Señor disponga y cuando las personas también dispongan. ¿Qué tanta gracia hay en mi vida para yo poder entregar esa semilla a los demás? ¿Qué tanta bondad hay en mi vida o qué tanto el Señor me puede utilizar a mí? Venía a mi cabeza la respuesta a esa pregunta, ¿para qué piden gracia? Y yo siempre que salgo de la casa yo le digo, Señor, por favor, hoy lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu gracia, de tu favor, pero créame que hasta esta mañana yo creo que no entendía qué era gracia. Vuelvo a lo mismo, tal vez decimos muchas cosas por decirlas, tal vez yo digo ser cristiano por decirlo, pero ¿qué es lo que define mi identidad? ¿Qué me está definiendo? ¿Qué está sembrando cada uno en sus hijos? Quisiera que viéramos eso, que hay a través de mí. Las 4 o 5 canciones que entonamos decía lo mismo, que hay a través de mí, ¿sí? Si no es la gracia y el favor de Dios. ¿Yo qué puedo inyectarle a la gente? ¿Qué es lo que estoy sembrando? Porque es que somos embajadores del reino de los cielos. A eso vinimos, a eso estamos aquí, para rescatar a los demás. Yo no puedo buscar a Dios solamente el Dios de milagros, vino, sanó mi vida, restauró y me voy. No, si Dios restauró y levantó mi vida, si Dios restauró mi hogar, si Dios sanó mis hijos, si Dios hizo tantas cosas por mí, ¿es para qué? ¿Para qué le dio esa gracia? Aún hay cosas que de pronto en este momento no entendemos, que nos están pasando en nuestra vida, pasamos muchas dificultades, pasamos muchos problemas, pero tal vez más adelante vamos a ver que era la gracia de Dios también en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuánto testimonio estamos siendo? ¿Cuántas semillas estamos sembrando?
Jesús Alexis, ¿cuántas semillas sigue sembrando? Diego, ¿cuántas semillas sigue sembrando? Jorge, ¿cuántas semillas está sembrando? Porque no se trata solamente de nosotros, sino de quienes vienen detrás de nosotros. ¿Quiénes están alrededor de nosotros? ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy infundiendo? Quiero que vayamos a Romanos 3:21. Antes de pasar allí, en Efesios 2:1-9, cuando se terminaba el versículo, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Entonces, tenemos el regalo de Dios, pero si yo no tuviera fe en ese regalo, en creer en ese regalo, ¿cómo voy a acceder a la gracia? Y yo, pero fe con gracia. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí en Romanos 3:21. Entonces dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y estaban privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación y se recibe por la fe en su sangre, y así para demostrar su justicia. Y yo le decía: bueno, Señor, usted nos entregó el regalo por gracia, y yo ¿cómo obtengo esa gracia? Porque usted la gracia la puso en Jesús, y yo ahora ¿cómo la tomo? Y volví al versículo que les leí anteriormente, donde decía que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo obtenemos esa gracia? A través de Jesucristo. ¿Cómo accedemos allí? Recibiendo al Señor Jesús en nuestro corazón. Y tras de eso, entonces hablamos de la gracia, de la verdad y de la fe. Porque si yo no tengo fe y yo no creo en Jesús, yo no puedo acceder a esa gracia. Entonces empezamos a ver cómo una cosa requiere de la otra, y es allí donde nosotros empezamos a armar identidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cédula requiere un número único, requiere una huella, requiere una foto. Entonces, en nuestra vida espiritual, ¿de qué requerimos? De la fe para acceder a la gracia a través de Jesús. Y pedimos justicia. ¿Cuántas veces hemos pedido justicia? Señor, no es justo eso que me está pasando. Me estoy separando y no es justo. Mis hijos se están perdiendo y no es justo. Estoy perdiendo el trabajo y no es justo. Y no es justo, y está mal en mi economía y no es justo, y estoy pasando hambre y no es justo. Pero vuelvo a preguntar: ¿dónde dejaste el regalo de la gracia? ¿Lo tienes ahí? ¿Tu identidad está ahí firme y fiel? ¿O dónde está ese regalo? Entonces Romanos 3:21 al título decía: la justicia mediante la fe. Entonces ya no solamente hablamos de fe, sino de justicia, otro más. Entonces íbamos en el 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez el que justifica a los que tienen fe es Jesús. ¿Cómo accedemos a esa gracia? A través de Jesús. ¿Cómo accedemos aún a la justicia? A través de Jesús. Él es el que nos justifica, porque si yo me paro delante del trono de Dios, ¿con qué justificaciones o argumento le digo que yo merezco la salvación? Si fallo tanto. Pero si no estuviera la gracia de Dios a través de Jesús, que entregó su vida, y no estuviera la sangre preciosa de Él, con la cual me puedo lavar y volver a retomar y acceder a esa vida eterna, ¿cómo voy a reclamar un premio? ¿Cómo aspiro llegar a la gracia, pero no quiero tener a Jesús en el corazón? ¿Cómo quiero saltarme los parámetros? ¿Cómo quiero saltarme el conducto? Cuando las cosas no son así. Todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, porque al principio, porque de la observancia de la ley, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de las que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Y me acordaba, a lo que leía esto, me acordaba de la prédica del Paz, cuando nos hacía los dibujitos de ese árbol,
en el cual nosotros estamos injertados. Y ese árbol es ese árbol de vida, es ese árbol que da esa justicia. Y ese árbol es Jesús. Aquí nosotros estamos ahí injertados. Y termino con la única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. Pero más que hablar de la gracia de Dios hacia nosotros, quiero que esta noche piense y se pregunte, ¿yo para qué quiero esa gracia? ¿Para qué la necesito? ¿Y qué voy a hacer con esa gracia? Porque si usted le va a pedir al Señor que le dé esa gracia, es porque la necesita. Y si usted la necesita, no solamente es para usted. Vuelvo a lo mismo. Últimamente he pensado mucho en nuestras generaciones. El pastor siempre ha hablado de generaciones y en sus oraciones siempre habla y ora por generaciones de generaciones. Y por ejemplo, si yo le digo a Yudeima cuántas generaciones tiene a su hijo, de su hijo cuántas generaciones van a salir, de tío cuántas generaciones van a salir, de Jesús Alexis cuántas generaciones van a salir, de tío cuántas. Y cada uno de nosotros tenemos esas generaciones y tal vez no lo vemos ya, tal vez no vemos que estamos sembrando esa gracia, que estamos sembrando esa fe, que estamos sembrando esa justicia, tal vez no lo estamos viendo ya, pero desde ya estamos sembrando, desde ya estamos forjando identidad en las nuevas generaciones. Y de pronto uno voltea a mirar y mira tantas cosas hoy en el mundo que yo la semana pasada le decía a una amiga, le dije, no, a uno le da miedo ponerse a tener niños con esas cosas que están pasando. Me daría miedo mandarlo al colegio, y empieza uno a pensar en tantas cosas, pero realmente pensaba en que, porque he visto cómo generaciones, ahorita he podido compartir con Isabel Cristina, tiene 4 añitos, pero esa niña ha cambiado mi vida también con cosas sencillas y esa generación es diferente, pero es por lo que estamos sembrando, es esa plantica que estamos ahí, regando. Y ahora yo les pregunto, ¿solamente sembramos la planta en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros papás? ¿O cuántas plantas estamos sembrando allí donde estamos trabajando? ¿Cuántas plantas Jorge está sembrando en sus sobrinos, en cada uno de sus familiares, en sus amigos? ¿Cuántas plantas Yudeima está sembrando día a día que sale? ¿Cuántas plantas doña Marta ha sembrado? ¿Y cuántas plantas cada uno de nosotros estamos sembrando? Y si hablamos solamente en casos hipotéticos de plantas, pero vayamos al caso espiritual, que es lo que realmente nos importa. ¿Cuánto estamos llenos de la gracia de Dios para reflejar eso allá afuera? Y vuelvo a lo mismo, no se trata de un cristianismo con la Biblia ahí debajo del brazo, no se trata de un cristianismo falso, no se trata de una identidad falsa, no se trata de una doble nacionalidad en el reino de los cielos, no, o somos del reino de los cielos o no. Y yo decía, hace años cuando escuchaba al pastor, que él decía, o somos o no somos, como yo estaba haciendo las cosas mal, yo decía, no, pues yo no soy ni aquí ni allá, ¿sí? Pero uno se justifica y empiezo, no, pues yo soy más o menos aquí de la mitad y también de la otra mitad, pues no estoy tan mal. Y empieza uno a justificarse. ¿Y qué empezamos a hacer cuando nos empezamos a justificar en nuestras fuerzas? Quitamos al Señor Jesús porque Él es el que nos justifica a nosotros. Entonces yo le digo, no, deme un permisito que yo sola me defiendo. ¿Cómo nosotros pretendemos que nuestra identidad sea una identidad falsa o de doble nacionalidad? ¿O qué saca usted cuando se presenta al reino de los cielos y le digan, bueno, ¿usted fue embajador del reino de los cielos? ¿Sí o no? Y hace días también atrás veíamos un videito de unas balanzas, pesaban las cosas y tal vez no se trata el que hizo más obras, el que ayudó más, el que sembró más, no. Se trata de lo que realmente somos nosotros y de las cosas que realmente, de los frutos que estamos sembrando y de los cuales están dando frutos. Entonces, quiero preguntarles en esta noche, ¿Jesús es quien está marcando la identidad de tu vida? ¿Es la gracia a la cual tú estás accediendo? ¿O a qué estamos accediendo? ¿Estoy accediendo a justificarme yo misma? ¿O estoy accediendo a que la gracia de Jesús me justifique a mí? ¿Qué estamos sembrando en cada una de esas personas que estamos llegando? Y quiero cerrar con esa frase, dice, la gracia transforma a la persona que la recibe y provoca en ella una compensación y acción de gracias.
Tal vez muchas veces yo decía, no, Señor, pues yo le sirvo por gratitud, sí, porque usted cambió mi vida, pero ahora estoy tan convencida que yo le sirvo al Señor, es porque realmente uno entiende quién es. Cuando la palabra del Señor empieza a cambiarle la vida a uno en obediencia, no es difícil, porque tal vez muchos éramos mentirosos, tal vez muchos teníamos una capa, unas facetas. Entonces, no, yo digo una mentira y ya, o 5 mentiras, o 10 mentiras y ya. Y se le hace a uno fácil. Y cuando uno quiere cambiar ese hábito, no puede, aparentemente, porque está actuando en desobediencia, está haciendo daño. Y cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, tal vez a usted le dicen, deje las mentiras, no fornique, no robe, no sé qué, no se meta en negocios ilícitos, no compre ni venda contrabando, o sea, sí. ¿Y cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos aún en medio de las palabras escuchamos, salimos bueno y nos vamos? ¿O cuántos no nos gustó la reacción que tuvo o la palabra que dieron hoy en la iglesia y nos vamos? Y botamos la gracia de Dios y dejamos la gracia de Dios a un lado y perdemos la identidad. ¿Usted sería capaz de dejar su cédula ahí tirada e irse? No, ¿verdad? Entonces yo les digo esta noche, ¿usted es capaz de dejar la identidad de Dios e irse? ¿Usted es capaz de renunciar a la identidad de Dios e irse? ¿O usted va a tomar el compromiso con Dios y decirle, Señor, de pronto yo no soy la persona más fiel, o de pronto no soy la persona más perfecta, ¿sí? Pero necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito tu Espíritu Santo. Pero realmente, Señor, yo quiero ya dejar estas facetas. Yo quiero que mi vida no sea mi reflejo, sino que usted me use. O sea, aquí está mi vida, lo que tú has sembrado en mí, esa gracia que me has regalado, porque tantas puertas que se han abierto, a veces uno ni se merece eso, y tantas cosas que el Señor le ha regalado a uno por gracia,